Bienvenidos a un nuevo video. En el video anterior, pues finalizamos justamente la teoría que se está viendo en este momento en pantalla, que es el área de una superficie. E hicimos la justificación correspondiente de que si esta ecuación vectorial que está por acá representa la parametrización de una superficie, entonces el área de la superficie puede ser calculada a través de esta integral, es la integral doble de la norma del vector normal. Recuerden del video previo que este producto cruz, que era el producto cruz de los vectores tangentes, me daba un vector normal a la superficie, pues ahí entonces es la norma del vector normal. Y les dije también en el video anterior que toda esta expresión, que la norma del vector normal por el diferencial de área, lo vamos a denotar como un diferencial de superficie. Aquí tal vez vale la pena hacer la S un poquito todavía más grande. ¿Okay? Es el diferencial de superficie. Y por lo tanto, esta integral se suele denotar de esta manera. Y esto pues va a ser un objeto que vamos a llamar la integral. Es una integral de superficie simplemente. Vamos a una integral de superficie en cuyo argumento es 1, ¿ok? Hicimos bastantes ejemplos en el video previo en el cual les enseñé cómo parametrizar superficies. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es agarrar esta fórmula y la vamos a adaptar al caso particular cuando uno tiene funciones explícitas. Porque este enfoque de calcular la parametrización de la superficie, calcular el R sub U, el RV, el producto cruz, la norma, ir haciendo todo, pues es el proceso más completo y está muy bien, ¿ok? Sin embargo, hay casos particulares para superficies que tienen ecuaciones muy sencillas, que es cuando uno tiene despejada la z en términos de x y y, o la x en términos de y y z, o la otra combinación. Entonces, para superficies explícitas, uno podría agarrar esta forma general, esta es la forma general, y adaptarla, o sea, deducir una fórmula un poquito más rápida para no tener que estar haciendo uno el producto cruz y todo. Entonces, lo que nos vamos a poner brevemente como ejercicio es deducir una fórmula para el caso particular, por ejemplo, de cuando yo tengo a z en términos de x y de y, o sea, que la tengo despejada. Entonces, sabemos que el área de la superficie está dada por esto, perdón, aquí hay un pequeño faltante de que esto no es un paréntesis, sino que esto es una norma, ¿ok? Ahí está, perfecto. Y la pregunta es, ¿cómo luce esta fórmula para superficies de ecuación explícita? ¿Ok? Particularmente pensemos un momento que yo tengo explícitamente despejado a z en términos de x y de y. Les explicaba en el video previo que en ese caso particular, pues uno hace pues la proyección de la superficie, que es un z igual a z de xy, ¿ok? La voy a proyectar en el plano xy, que es esta proyección que tenemos por acá. Y pues entonces la parametrización termina siendo muy sencilla. ¿Por qué? Porque como el z depende de x y de y, entonces la parametrización voy a permitirme el lujo de no utilizar u y v, sino que voy a utilizar directamente, como al fin y al cabo son variables, uno puede usar la que quiera, voy a utilizar como variables para la parametrización la x y la y. Entonces, el r de xy mantendría como los dos primeros argumentos a la x y la y. Y la z sería la ecuación de la superficie, ¿ok? Donde x y y, el x, y pertenece al dominio en la proyección, ¿ok? Entonces, estamos haciendo una deducción general. Entonces, pregunta, pues ahora que como estoy tomando variables a x y y en lugar de u y v, pues entonces ahora estos son los vectores tangentes, ¿verdad? Sería r sub x y r sub v. Como puedes ver, el r sub x sería calcularlo de acá. Entonces, derivar con respecto a x me dejaría un 1, un 0, y ahora al derivar a esta expresión, pues entonces quedaría expresada como la derivada parcial de z con respecto a x. Y ahora el r sub y más bien me quedaría 0, 1, y luego la parcial con respecto a y. Estos serían los vectores normales en general. En general. Bien. Ahora, los vectores tangentes en general. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el producto cruz de ellos dos. Entonces tengo que poner aquí el 1, 0, zx, aquí el 0, 1, zy,
Y haciendo el producto cruz, primero, pues si lo hago en la dirección de y, me va a quedar menos zx, ¿no? Aquí me quedaría menos zx. Si lo hago en la dirección de j, entonces más bien me va a quedar zy, pero por el signo de posición, entonces me va a quedar menos zy, que sería la derivada parcial de z con respecto a y. Y la última entrada sería simplemente un 1. ¿Ok? Entonces, ese es el producto cruz. Así que este que está viendo aquí sería el normal para la superficie que tiene a z en términos de x y y. Entonces, si yo le calculo la norma a ese vector normal, pues entonces lo que me va a quedar es la raíz cuadrada de la derivada parcial de z con respecto a x elevado al cuadrado. No le pongo el menos porque pues está al cuadrado. Entonces, si este menos lo pongo, el cuadrado lo va a cancelar. Entonces, no lo voy a poner, no es necesario. Más la parcial de z con respecto a y elevado al cuadrado, más 1. Y esta es la forma general de esa norma. Entonces, por lo tanto, recuerden que el diferencial de superficie era la norma del producto cruz, la norma del producto cruz por un diferencial de área. Entonces, ¿qué es lo que acabo de probar? Lo que acabo de probar es que el diferencial de superficie se convierte en la raíz cuadrada de zx al cuadrado, zy al cuadrado, más 1, diferencial de área. Entonces, la conclusión nuestra es que la fórmula esta, ¿en quién se convierte? Pues se convierte en esta integral. Se convierte en esta integral, la integral doble sobre la proyección en el plano XY. ¿Y con qué argumento? Con el argumento la raíz, bueno, esa raíz que usted está viendo en pantalla, que justamente de aquí es donde tomé la deducción correspondiente. Entonces, ¿cuál es la buena noticia de esto? La buena noticia es que ya usted tuvo la oportunidad en el video anterior de aprender a, pues, hacerlo completamente general, ¿verdad? General, por aquello que usted se tope, por ejemplo, en un ejercicio donde, pues, sea una superficie más complicada, que sea implícita, o que, por ejemplo, sea una superficie donde a usted le den la parametrización y le pidan calcular el área, pues entonces que sepa cómo reaccionar, ¿verdad? Porque usted sabe el enfoque general. Sin embargo, si a usted le dan un ejercicio donde z es función de x y le piden calcular el área, pues puede hacerlo directamente calculando esta integral. Entonces ya usted se economiza tener que hacer la parametrización, que el producto cruz y todo, sino que simplemente calcula esta integral. Repito, yo no estoy diciendo que lo anterior no sea importante. De hecho, quizás la parte anterior es la más importante porque representa los fundamentos teóricos de esta teoría. Pero ya en el momento en que estamos, que ya aplicando, pues ya aplicando uno trata de hacerlo lo más rápido posible. Y para funciones explícitas, pues si tengo z en función de x y y, se haría de esta manera. Ok, ahora, inmediatamente uno dice, profesor, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si más bien no fuera z en función de x y y? Pues aquí le pongo los otros casos, que para usted va a ser completamente análogo. Entonces, si usted más bien tiene una superficie en el que y es función de x y z, usted va a proyectar en el plano xz y me va a quedar un dominio de proyección, un d sub xz. Entonces, ¿cuál sería el área? El área de la superficie tendría que ir dada por, la integral de esta norma, de este producto cruz, donde la parametrización ahora, como es y en función de x y z, entonces se deja la x, se deja la z y la y sería la ecuación de la superficie. Si yo hago el cálculo de este producto cruz, el cálculo es 100% análogo a esto que les acabo de hacer. Es 100% análogo. Y lo que uno ve es que se llega a esta fórmula. Y usted vuelve a ver esta fórmula y dice, pero es lo mismo entonces que la anterior. Sí, claro, le estoy dando una buena noticia. Es exactamente idéntica a la anterior. Es idéntica a esta. ¿Ok? Lo que uno nota es que para calcular el área de la superficie, siempre se calcula la derivada de la variable dependiente con respecto a las independientes. Esas derivadas se elevan al cuadrado, se suman, se le suma 1, se pone raíz cuadrada y listo. Para este caso particular,
la variable dependiente es y. Entonces, por eso es que aquí es la parcial de y con respecto a x, la parcial de y con respecto a z, se ponen al cuadrado, se suman, se le suma 1, raíz cuadrada y listo. Esta integral es la que me daría el área en caso que y sea función de x y de z. Inmediatamente usted sospecha, es decir, ya por analogía, cómo va a lucir en el caso que yo haga la proyección en el plano YZ, pues análogo, aquí está viendo usted absolutamente la misma integral, pero adaptado al plano YZ. Repito, estas son fórmulas rápidas para el caso particular en que pues usted tenga funciones explícitas. Si no son explícitas, pues entonces lo hace como en el enfoque general, que es un poquito más laborioso, ¿verdad? Porque ya hay que calcular los vectores tangentes a pie, hacer la parametrización, o sea, sí lleva un poquito más de trabajo, pero es importante que lo conozcan, les digo, les reitero, porque pues podría ser que usted se tope un ejercicio en el cual ya sea una implícita, o que más bien lo que le den es la ecuación de una superficie. Entonces, si a usted le dan la ecuación, la parametrización de una superficie, de pronto usted no sabe qué hacer con eso, ¿verdad? Entonces, pues por eso les hice el enfoque completamente general. Estamos en un excelente punto para hacer un ejemplo ya concreto. Leemos ahí, dice, ejemplo, calcule el área de la superficie S de ecuación x más y igual 4, limitada por los planos x igual 0, z igual 0, z igual 4 y la superficie z igual a 4 menos x al cuadrado, tal y como se muestra en la figura adjunta. Entonces, pues técnicamente usted puede visualizar que aquí en el fondo esto es como una especie de un sólido. Es un sólido donde todo lo que me enlistan aquí en el enunciado son las caras del sólido. Pero la superficie específicamente con la que tenemos que trabajar es esta cara plana de este lado, es esta cara. O sea, lo que le estamos es sacando el área a una de las caras del sólido. Esa superficie S, esta superficie plana, es x más y igual a 4. ¿Okay? Es x más y igual a 4. Bien. Pues tenga mucho cuidado porque como usted notó de toda la teoría integral de superficie, la integral de superficie se termina calculando a través de la integral doble. Y recuerde que las integrales dobles se calculan sobre regiones de proyección, sobre regiones bidimensionales, ¿no? Entonces, cuando usted tiene un ejercicio que tenga que ver con integrales de superficie, tenga cuidado de proyectar a la superficie en donde quede determinada una región de proyección. Por ejemplo, esta superficie, el x más y igual 4, usted no debería jamás proyectarlo en el piso, porque la proyección en el piso, como el plano x más y igual 4, es perpendicular al plano canónico XY, entonces la proyección en el piso, lo que queda simplemente es un segmento, nada más. Aquí lo que queda es un segmento de proyección, nada más. Y un segmento no es una región de proyección, que simplemente es una curva. Entonces, esta superficie no es proyectable en el piso para efectos de calcularle su área. Y eso es un error bastante común. Tenga cuidado de, en el tema de integrales de superficie, proyectar la superficie donde me quede una región de proyección. ¿Okay? Una región, no una curva. En las superficies cilíndricas, usted no debería proyectarlas nunca en el plano al cual ellas son ortogonales. En este caso, la superficie x más y igual 4 es ortogonal al piso, entonces ella no debería ser proyectable en el piso. Como usted puede ver esa superficie, por su experiencia ya se dará cuenta que la puede proyectar tanto en YZ como en XZ, pero la proyección completamente evidente es en XZ. Entonces, la proyección en XZ podemos sacarla por acá rápidamente. Vamos a tirar los ejes rápidamente. Me va a quedar una cosa como así. Vamos a ver, me queda aquí como un segmento. Y lo voy a tirar igual a mano alzada. Me va a quedar una cosa como así, luego una cosa para así. Y una cosa como así, más o menos, ¿ok? Y pues sombreamos porque recuerden que es una región de proyección. Esta sería la proyección en el plano XZ. Ponemos aquí que este es el eje X, este es el Z. Agregamos alguna información, por ejemplo,
Aquí tenemos que está en 2, aquí tenemos que está en 4. Aquí la altura está en 4 y esta es la curva de ecuación z igual a 4 menos x al cuadrado. De hecho, de una vez, dado que usted sabe que toda esta historia va a caer en una integral doble, entonces de una vez pensemos en describir esa región. Esa región, por nuestra experiencia, sabemos que lo lógico es analizarla en esta dirección, ¿verdad? Para no tener que cortarla, Porque si yo lo hago hacia arriba voy a tener que cortar en dos y montar dos juegos de desigualdades. Entonces me sirve mejor hacerlo en esta dirección. Haciéndolo en esta dirección es lo que llamábamos una simple z. Entonces, la z estaría variando entre 0 y 4 y la x, que es función de z, la tendríamos variando desde la parábola a la cual hay que despejarle x, porque estoy viendo a x en función de z. El despeje de x aquí me quedaría x igual a más menos la raíz de 4 menos z. Pero bueno, tomando en cuenta que estoy en el primer octante, la x es positiva, por lo tanto me quedaría con x igual a la raíz cuadrada de 4 menos z. Entonces la variación de x iría desde la raíz cuadrada de 4 menos z hasta el segmento x igual a 4. Y esta sería pues la descripción de la región en el plano XZ, ¿ok? En el plano XZ. Bien. Dicho eso, entonces ya ahora sí vamos a recordar lo que les acabo de enseñar. De hecho, hasta me puedo dar el lujo de irla a traer. Lo que necesitamos es exactamente esto. No, perdón, no es esto. Porque proyecté en XZ. Entonces, al proyectar en XZ, lo que estaría necesitando es más bien esta que está aquí. La proyección en XZ me dejaría esto. ¿Ok? Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo por acá para tenerlo a mano. Aquí un poquito pequeñito para que no se me haga mucho desorden. Ahí está el área. Y para que quede más bonito, pongámosle un cierto cuadro. Ese es nuestro apunte teórico que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto de manera muy rápida? Lo que me está diciendo es, vea, usted tiene que calcular la derivada parcial de y con respecto a cada una de sus variables y luego elevar al cuadrado y seguir la fórmula, ¿no? Pues entonces uno dice, ok, tengan mucho cuidado, porque el ejercicio, como ya le dije que a ustedes le dan varias superficies, porque yo no puedo describir bien una superficie sin mencionar a las otras que la están acotando, ¿verdad? Que la están limitando. Entonces, las otras caras del sólido, me refiero. Pero ya cuando usted propiamente va a aplicar esta fórmula, esta fórmula, ella está haciendo referencias a la superficie a la cual usted le quiere calcular el área. Es a la cual usted le quiere calcular el área. Entonces, en este caso, la superficie involucrada sería esta. Pues entonces, esta, la que yo me veo obligado a despejarle el y, como 4 menos x, le calculo la parcial con respecto a x y la parcial con respecto a z. Y esta información, que en este caso son derivadas muy sencillas porque estoy calculándolo, estoy trabajando con un plano, ¿verdad? Entonces las derivadas son muy, muy fáciles. Entonces, el punto es que es esta la información que yo tengo que utilizar para acá. Como usted puede ver entonces, nuestra conclusión es que el área de esa superficie es la integral doble sobre un dominio en XZ de la raíz cuadrada de 2 simplemente. En este caso terminó siendo un diferencial de superficie muy, muy, muy sencillo. Muy sencillo. ¿Ok? Entonces, eh, pues listo, y ahora se convierte en en una integral doble. Y pues como aquí tengo la descripción arriba, aquí, con desigualdades, entonces esta integral doble sería simplemente la integral, aquí no sé por qué puse z variando de 0 a x, no sé, dije 4, pero al fin y al cabo puse una x, es de 0 a 4, ¿verdad? ¿Ok? Entonces lo que me va a quedar es la integral de 0 a 4, de 0 a 4, de la integral, desde la raíz de 4 menos z hasta 4
de raíz de 2 con los diferenciales de x de z. Podemos trasladarnos de lujo. Esa es la primera integral, es muy fácil de calcular porque raíz de 2 es constante. Entonces queda raíz de 2 multiplicado por 4 menos raíz de 4 menos z. Y pues esta integral, pues ya ustedes la hacen hasta en la calculadora si gustan. Esto me quedará aproximadamente, pues alguna expresión, no la tengo calculada, pero no voy a perder tiempo para efectos de video. El punto es que yo te calculo esta integralita y eso le da el área de la superficie. Que como pueden notar, en este caso, pues es un ejercicio que se sintió hasta mucho más rápido, porque me aproveché del hecho que la superficie a la cual me están pidiendo que calcule el área, pues es una superficie explícita. Entonces, uno puede ir como más rápido a hacer los cálculos sin necesidad de pasar por las parametrizaciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a un último ejemplo de esta parte para ya concentrarnos en la definición de la integral de superficie propiamente. Entonces, observa este ejercicio en particular. Aquí viene también pues un pequeño sólido en el cual está representado por un plano, que es el plano de x igual 6. El sistema, nótese que está un poquito rotado. Y el paraboloide de ecuación x igual a 2 más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, eh, este es un ejercicio muy particular porque dice que calcule el área de la superficie S igual a S1 unión S2 y me dan las ecuaciones de las superficies. Entonces, en cierto sentido, aquí lo que me están pidiendo es, y esto es un sólido, esto es un sólido que tiene dos caras. Una es esta tapita, que es la tapita plana, y el resto es el paraboloide. Entonces, lo que me están pidiendo es que calcule el área de todo, no solo el paraboloide, sino también de la tapita, ¿verdad? Porque es la unión. Entonces, pues de manera muy obvia, pues en ese caso sería simplemente calcular el área de cada una de ellas y sumar los resultados. Ahora, lo sencillo hay que seguirlo haciendo sencillo. Como usted puede notar, esta cara es circular. Esta cara es circular, por lo tanto, pues yo no voy a usar una integral para calcular el área de un círculo. O sea que desde el nivel de primaria sabemos cómo calcular eso. Entonces, más bien lo que me va a preocupar a mí es saber cuánto es el radio de este círculo para poder aplicar la fórmula de primaria. Para ello, deberíamos razonar el hecho que aquí lo importante es saber bien quién es esta traza, ¿verdad? Que le estoy pintando en verde, ¿verdad? Que esta sería la traza como importante, ¿ok? Pues entonces, para saber quién es esa traza, yo debería intersecar estas dos superficies. Al intersecar esas dos superficies, yo tengo que, pues, igualar, y por lo tanto lo que me quedaría sería 6 igual a 2 más y a la 2 más z a la 2, lo cual me deja que y a la 2 más z a la 2 es igual a 4. Por lo tanto, lo que significa es que nuestra traza tiene esta ecuación, evidentemente en el plano x igual 6, ¿verdad? Esto es en el plano x igual a 6. Pero entonces es una traza que es circular de radio 2. Esto es de radio 2. Por lo tanto, esa superficie que es la S2, véala aquí en la parte de la izquierda, entonces simplemente puedo apuntar que el área de S2 es pi por el radio al cuadrado, es decir, pi por el radio al cuadrado. Eso es todo y por lo tanto quedará simplemente 4pi unidades lineales al cuadrado. Es decir, no voy a perder tiempo haciendo una integral de superficie para determinar algo tan trivial como eso. ¿A dónde tiene sentido usar la integral de superficie? Pues, ahora sí, para el resto, ¿verdad? Para la parte del paraboloide, porque pues para eso sí no tengo nada. Entonces, si ya ahí necesito una integral, pues necesito pensar primero en la proyección. Pues entonces resulta que para hacer esa proyección parece demasiado razonable que haga lo que estoy haciendo en este momento. ¿Qué sería traerme para el plano YZ, proyectar el paraboloide? Entonces aquí estoy tirando la proyección del paraboloide. Queda esta región circular. Y de una vez uno dice, vea, le quedó una región circular de proyección en el plano YZ. Entonces, es una región circular centrada en el origen y de radio 2. Es totalmente claro entonces que si uno dice calcular el área,
se usa una integral de superficie. La integral de superficie va a usar una integral doble y la región de proyección es redonda, entonces es completamente lógico que la integral doble la voy a calcular con coordenadas polares, ¿ok? Entonces, bien, lo que tendría que hacer yo en este momento, voy por partes. Primero que yo debería es usar la fórmula correspondiente. La ecuación de la superficie que voy a calcular ahora es el paraboloide. Es esta. Y vea que aquí el X está despejado explícitamente en términos de Y y Z. Entonces, en ese caso, me voy a devolver un momento. X en términos de Y y Z, pues entonces es esta, ¿no? X en términos de Y y Z. Entonces me vengo para acá. Voy a pegar por acá. Que siempre son las mismas fórmulas. En realidad es la misma cosa. Vamos a ponerle igual para que nos quede bonito. Vamos a ponerle un cuadrado aquí, que nos, un rectángulo que nos haga tener eso a mano. Entonces calculo las derivadas parciales, tomando en cuenta que la superficie es x igual a 2 más y a la 2 más z a la 2. Entonces la parcial de x con respecto a y es 2y. La de x con respecto a z sería 2z. Por lo tanto, el diferencial de superficie sería la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado, que sería 4y cuadrado más 4z cuadrado más 1 diferencial de área. Y estamos listos. Por lo tanto, el área de la superficie sería la integral doble sobre la región de proyección, una cierta región de proyección en YZ de esta expresión que está aquí, que es el diferencial de superficie. ¿Ven? Aquí está. Esa es la integral que hay que calcular. Y de aquí en adelante ya se convirtió en un ejercicio que no tiene nada que ver con integrales de superficie. Ya esto es una integral doble que está siendo calculada sobre esta región circular que está acá. Entonces aplico coordenadas polares. Esto es para el cálculo de la integral doble. Entonces uso y igual a r coseno de zeta, que en este caso sería, me quedó radio 2, ¿verdad? Entonces sería 2 coseno de zeta. El z sería 2 en de zeta. ¿Ok? Eso es lo que me estaría quedando, ¿no? Okay, de radio 2, entonces r coseno de zeta y listo. ¿Ok? Bien, entonces, no, aquí tengo un pequeño, cometí un pequeño error conceptual, como si yo lo que estuviera a como estaba, voy a darle control Z. A como estaba es suponiendo que yo estoy parametrizando el borde, pero yo no estoy parametrizando el borde, es toda la región. Entonces recuerde que no se ponía el radio, sino que se ponía en general. Era aquí R coseno de zeta y R sen de zeta. Me confundí un momento con parametrización del borde, pero no es el borde lo que quiero, es toda la región, entonces es variable, ¿ok? En ese caso particular, entonces de aquí es clarito que y a la 2 más z a la 2 es igual a r a la 2. ¿Ok? Entonces, regresando a la integral doble, sería da toda la vuelta, entonces el ángulo iría de 0 a 2 pi y el radio sí varía de 0 a 2, eso sí es correcto. ¿Ok? La raíz cuadrada, ¿cómo me va a quedar? Vean que de acá yo saco un 4 factor común. Entonces, esa expresión que le estoy encerrando se va a convertir simplemente en 4r cuadrado más 1. Pongo el jacobiano para que no se me olvide. Este es el jacobiano. Y lo que falta ahora es para poner los diferenciales, que sería dr de zeta. Y listo. Esta es la integral doble que ya yo calculo por alguno de los medios, lo calculo a mano o hasta en la calculadora. ¿Por qué? Porque vean que esto se puede hacer hasta en la calculadora si quieres. Porque vean que esta primera integral, esta interna, de ahí es una integral completamente en una variable. Entonces esa integralilla se puede hacer en la calculadora y da un número. Y ese número, pues después lo vuelvo a integrar de 0 a 2 pi. Entonces, bueno, ya aquí se convierte en un ejercicio completamente básico. Supongamos, por efectos de no perder tiempo en video, que esa integral doble, que usted ya la hace, le da L, pues sería L unidades al cuadrado, ¿no? Porque lo que estoy calculando en este momento es un área. Entonces, digamos que el área
esa integral dio L, entonces sería L unidades al cuadrado, y por lo tanto la respuesta final es que el área de la superficie total sería la carilla que calculé arriba, que me dio 4pi, más L, lo que L es el resultado de ahí, y es unidades lineales al cuadrado. Y pare de contar. Eso sería entonces el desenlace de este ejemplo. Bien, teniendo súper claro cómo calcular el área de una superficie, voy a definir ya propiamente lo que se conoce como la integral de superficie de una función escalar. Integral de superficie de una función escalar. Y bueno, con todo lo que hemos hecho, esto va a ser bastante bonito. ¿Ok? Entonces pensemos en el enfoque general primero. Recuerden que como les expliqué en el video previo, tenemos aquí un cierto dominio para los parámetros, que son parámetros U y V. Tenemos una cierta parametrización dada por una curva vectorial R de UV, y pues entonces esa parametrización me genera pues una cierta superficie. Si yo le hago particiones al dominio de los parámetros, entonces eso me generaba una partición en puras cascaritas para la superficie. Y algo que aprendimos en el video previo es que el área de la cascarita IJ, recuerden que ese es su IJ de la cascarita propiamente, ¿no? Y delta de ese IJ es el área de esa cascarita. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos en el video anterior? Para cuando hicimos el desarrollo para calcular el área de una superficie. Aprendimos que el área de la cascarita se aproximaba con esta expresión que está aquí. ¿Y quién era esta expresión? Les refresco la memoria muy rápidamente. Recuerden que lo que nosotros hicimos fue dibujar aquí un pedacito del plano tangente. Ajá. Y lo que hicimos fue entonces tomar este vector que está aquí, este vector que está aquí y este vector que está aquí, e hicimos el producto cruz de ellos para calcularle el área a este pedacito del plano tangente. Y entonces el área de ese pedacito del plano tangente lo tomamos como una aproximación para el área de la cascarita que tiene abajo. ¿Ok? Bien, entonces el área de ese pedacito de plano tangente era esta expresión que está acá. Entonces, ahora que lo que voy a hacer, esto es entonces una aproximación del área de la superficie. Ahora lo que yo quiero definir, no, el área, sí, sí, el área del pedacito ese, ¿verdad? Lo que yo quiero ahora es llegar a definir la masa de una superficie. Entonces, para llegar a poder definir la masa, tengo que suponer que, como me ha pasado en todos los temas anteriores, tengo una cierta función que tiene la capacidad de medirme la densidad. Entonces, esto es una función de densidad puntual. La densidad en la superficie perfectamente puede variar. En cada uno de sus puntitos en esta cascarita, pues la densidad es variable. Sin embargo, se supone que esa cascarita es tan pequeña, tan pequeña, que si yo tomo un punto aleatorio en la cascarita y mido la densidad, yo podría suponer que la densidad en los demás puntos dentro de la misma cascarita son muy parecidos. La densidad da muy similar. Entonces uno lo que hace, que esto ya lo he hecho muchas veces a lo largo de todo el curso, es que lo que yo podía suponer es que la cascarita es tan pequeña que la densidad es aproximadamente constante en cada una de esas cascaritas. Es que lo que voy a hacer, tomo un punto aleatorio. Que para no complicarme la vida, voy a suponer que el punto aleatorio de la cascarita es este extremo. ¿Sí? Como la cascarita tiende a ser muy pequeña, en realidad todos los puntos tienden a ser el mismo. Ya en el infinito tienden a ser el mismo. Entonces, sin pérdida de generalidad, voy a suponer que estoy trabajando exactamente en ese puntito. Entonces, en ese puntito, digamos que tengo una densidad que es aproximadamente rho de un XYZ, ¿no? Un X asterisco, Y asterisco, Z asterisco. Uso esta notación como para que sea un poquito más amigable, pero usted sabe bien que cualquier punto en la superficie responde a la parametrización. Es que recuerde que la parametrización, al fin y al cabo, vamos a correr esta cosa para acá. Ahí.
Vamos a ver. Darle más para atrás. Ahí. Entonces, recuerda que la parametrización, ¿qué tipo de ecuación tiene? La parametrización tiene una ecuación del tipo x de uv, y de uv, z de uv. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que cualquier punto en la superficie tiene que tener esa forma. Entonces, con eso lo que le estoy diciendo es que este punto, que ese P sub i j, que le estoy llamando el punto X asterisco, Y asterisco, Z asterisco, ese punto en realidad tiene esta forma, ¿verdad? Es un X de U sub I VJ asterisco, coma, Y es U sub I VJ asterisco, porque recuerden que el X, Y, Z dependen de U y V. Esta notación es, la de arriba, es una notación engorrosa, es muy larga, pero es la notación correcta. Pues simplemente aquí lo estoy sintetizando un poco como poniéndole X, Y, Z así con asterisco, pero es una notación. Entonces, ¿qué es lo que hace la función de densidad? La función de densidad se va a este punto, P sub i j, y me da aproximadamente cuánto es la densidad. Entonces, teniendo esta densidad, ¿cómo voy a definir entonces el área, no, perdón, el área no, la masa para la cascarita IJ? O sea, de ese pedacito de superficie, ¿cómo la defino? Recuerden que la masa se define como densidad por unidad de área. Ya yo tengo la densidad, pues es razonable que agarre la densidad y la multiplique por el área de ¿quién? Por el área de la cascarita. ¿Y quién es el área de la cascarita aproximadamente? Todo esto que está acá. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a multiplicar? Voy a multiplicar la densidad por toda esta expresión. Esa multiplicación me va a dar una aproximación de la cascarita, de la masa de la cascarita IJ. Eso justamente es lo que tenemos acá. ¿Ves? La masa de la cascarita IJ es aproximadamente la densidad por el área de la cascarita. ¿Ok? Esto me da una aproximación de la masa. Como ya lo hemos hecho muchísimas veces en el curso, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Si esa expresión que tengo ahí le agrego, eso solo en la cascarita y J, ¿verdad? Si yo le agrego una suma desde J igual 1 a M, si le agrego otra suma desde igual 1 a N y le agrego un límite, pues resulta entonces que si ese límite existe, ese límite va a definir exactamente la masa de la superficie. La masa de la superficie S. ¿Ok? En el caso de que este límite exista, que por cierto, vea que límite, ¿verdad? Es un límite bastante complejo de escribir. El punto es que si usted lo ve con calma, ese límite, en caso que exista, va a definir un objeto, que es lo que se va a llamar la integral de superficie de un campo escalar. ¿Por qué? Porque esto va a ser entonces una integral doble por culpa de estas dos sumas y el límite. Entonces va a ser una integral doble en una región en UV, de la función rho de x de UV, anotación y de UV, z de UV, ¿no? Todo esto de aquí, multiplicado por la norma del producto cruz, que es esto de acá, y esta cosa que está aquí se convierte en un diferencial de área en UV. Pero de pronto me dice, profesor, bueno, vamos bien, pero esa integral, esto tiene nombre, esto es la integral, lo podemos poner aquí, esto es lo que se va a llamar la integral de superficie de una función escalar, ¿ok? De hecho, ¿quién es la función escalar de la que estamos hablando en este momento? La función escalar de la que estamos hablando en este momento es la densidad. Me falta un paréntesis. Es la densidad de la función de densidad, es la función escalar. No tiene por qué ser siempre una función de densidad.
Simplemente, si es una función de densidad, entonces esta integral me va a dar la masa de la superficie. En el caso que a uno nada más le den una función escalar cualquiera, pues simplemente esa integral lo que da es un número real que puede ser negativo, que puede ser cero o que puede ser mayor que cero, no hay ningún problema. Lo que sí tengo certeza es que si ahí a mí me dan la densidad, entonces esa integral sí va a dar positiva y representa la masa. Ok, ahora, esa integral que usted tiene arriba se puede sintetizar un poco. ¿Por qué? Porque recuerde que todo esto le llamábamos de S mayúscula. Ya con eso nos vamos a quitar un montón de encima. Y si usted tiene buena memoria, véalo aquí. Todo esto se puede sintetizar, vea. Si usted tiene este vector, usted lo puede sintetizar como R de UV. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que toda esta expresión que está aquí es R de UV. Conclusión, simplemente esa integral se convierte en la integral, de hecho se escribe así, la integral de superficie, ajá, de rho de R de UV multiplicado por el diferencial de superficie. Normalmente ni siquiera el por se pone. Quedaría así. Se escribe de esa manera, que es mucho más sintetizada, es muchísimo más sintetizada. Incluso se acostumbra también a escribirlo de esta manera, se acostumbra a poner como la integral de superficie de rho de x, y, z diferencial de superficie. Todo eso significa lo mismo, porque al fin y al cabo, recuerde, voy a devolverme acá, recuerde que el R de UV es el X de V, Y de V, Z de V. Entonces, por un momento para suavizar la notación, uno tiende a omitir la dependencia de las variables. Entonces, simplemente pone X, Y, Z. X, Y, Z. Y por eso es que se escribe de esta manera. Se escribe como la integral de superficie. De hecho, aquí tal vez incluso es donde usted le ve como más gracia al nombre, ¿verdad? Que sería la integral de superficie de una función escalar, donde la función escalar en este caso sería una densidad. Pero en general podría ser cualquier función f, ahí, cualquier función f. ¿Ok? Entonces, pues bien, así es como se define la integral de superficie de una función escalar. ¿Qué es lo que vamos a pasar a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer es agarrar esta integral y comenzar a ver cómo es que se calcula. Y el cómo se calcula, en realidad ya lo sabemos con todo lo que hemos venido aplicando. ¿Por qué? Porque el diferencial de superficie, recuerde que el diferencial de superficie es esto. Entonces, si fuera un ejercicio de superficies que no son explícitas, o sea, que yo no tengo despejada la Z o la Y o la Z, no. La X, la Y o la Z no las tengo despejadas, entonces habría que hacerlo en el enfoque general. Esto lo estuvimos calculando hace ratos y en el video anterior para calcular el diferencial de superficie. Eso ya lo sabemos hacer. Y esta otra parte, lo que usted tendría es, pues simplemente evaluar, digamos que la función de densidad, por ejemplo, fuera x más 2y cuadrado más z. Entonces, aquí lo que está diciendo es, váyase a la parametrización. Agarre la primera componente de la parametrización y la cambia en las x. Luego agarre la segunda componente y la cambia en la y y la tercera las cambia en la z. Entonces, el cálculo de esa integral técnicamente son cosas que ya sabemos hacer. Lo que yo voy a hacer, eso sí, es particularizarle esta integral para superficies explícitas, porque podría ser que sea más cómodo para usted cuando tenga superficies explícitas. Recuerde que al inicio de este video le justifiqué que el diferencial de superficie luce así cuando tengo x en términos de y y z. Luce así cuando está y en términos de x y z. Y luce así cuando el z está en términos de x y de y. Entonces, en este caso particular, observen lo siguiente.
Si yo tengo entonces que el z es función de x y y, entonces significa que el diferencial de superficie implicaría que luce de esta manera. Y por lo tanto, la integral de superficie que le acabo de mostrar, esta integral de superficie que le acabo de mostrar, se convierte en esta expresión ya de manera directa. Entonces, mi consejo práctico es, si usted está en un ejercicio donde él tiene la superficie definida de manera explícita, de una vez para calcular la integral de superficie, aplique esto inmediatamente. Y es de manera implícita, entonces obligatoriamente tenés que devolverte acá y hacer el cálculo completamente a pie. Eso implicaría tomar la parametrización, las derivadas parciales, el producto cruz, la norma, todo eso para construir esta parte. Y bueno, y aquí sería simplemente evaluar la función, escalar, evaluarla en la parametrización que se supone que ya tienes. Entonces, eso sería hacerlo completamente a pie. Pero, por experiencia, si usted no trabaja con superficies demasiado complicadas, como normalmente pasa en este curso, no se trabaja con superficies tan complicadas, normalmente estas formulillas de explícitas le van a funcionar en la mayoría de los, o sea, le va a alcanzar para resolver la mayoría de los casos, ¿ok? Bien, entonces, lo que estoy haciendo aquí es cambiando el diferencial de superficie por lo que vale, y pues aquí lo que estoy diciendo es que a la función escalar, la x la dejamos igual, la y la dejamos igual, y la z habría que cambiarla por la ecuación de la superficie. Eso es en el caso que z es función de x y y. Le pongo aquí otro caso. ¿Qué pasa si más bien el x es función de x y z? Pues si x es función, perdón, de y y z, el diferencial de superficie luciría de esta manera. Y si luce de esa manera, entonces la integral de superficie se convertiría en eso. ¿Lo ven? Otra vez cambié aquí el diferencial de superficie. Y posteriormente, la que habría que cambiar aquí es la x, ¿verdad? La integral ya no podría tener x, porque se supone que estás proyectando en un YZ. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, estoy en un excelente momento para ya exhibir los ejemplos concretos. Entonces, observen ese ejercicio. Dice, calcule la integral de superficie. Primero vea la notación. Esto que está aquí es el f de x, y, z, es la función escalar. Que antes le puse ρ, en el caso que sea la densidad, pero como aquí en el ejercicio no habla nada de densidad, pues simplemente es una función escalar. Y aquí está el diferencial de superficie y aquí está la notación de integral de superficie. Es lo que le acabo de apuntar. Es decir, aquí lo que dice es la integral de superficie de la función escalar f de x, y, z con respecto al diferencial de superficie. Eso es todo. ¿Y quién es la superficie? Dice, donde S es la superficie z igual a 4 menos x, que es esta que está aquí, es un plano, z igual a 4 menos x, limitada por, ahí es donde ya me comienza a contar cuáles son las otras caras del sólido. Técnicamente, lo que estoy haciendo es el cálculo de una integral sobre una de las caras del sólido, ¿verdad? Porque es la integral calculada sobre una superficie. Si en el caso que la función en el argumento sea una densidad, lo que yo estaría es calculándole la masa a una de las caras del sólido. Bien, entonces, en este caso particular, usted primero visualiza dónde va a proyectar. Incluso es esta, ¿verdad? El z igual a 4 menos x. Por el mismo comentario que hice hace ratos, esta superficie, note que es cilíndrica en variables x y z. Así que esa superficie no es proyectable. Para efectos de integrales de superficie no debería ser proyectable en XZ, porque la proyección en XZ lo que me va a quedar ahí es un cierto segmento, ¿no? Es una superficie que es cilíndrica y pues entonces esa superficie no debería usted proyectarla en XZ porque lo que me va a generar es no es una región. ¿Ok? Pero aquí en cualquier caso es muy evidente, me parece que aquí la proyección más que evidente es en el piso, ¿verdad? Aquí está, casi que se la dan a uno hecha. Esta sería la proyección en el piso, esta región. Viendo la información aquí, dice que, vamos a ver si estamos de acuerdo, aquí estoy con y igual 4, que es este segmentito de acá, es el y igual 4. Luego, el de aquí, este que estoy marcándole en rojo, caería en x igual 2. Y posteriormente sería x igual 0, es el que está atrás, es el eje Y, ¿verdad? Este de aquí atrás. Y y igual x. Y igual x
es esta que está acá. Este y igual a x. Y pues de una vez, si usted quiere, adelantamos algo. Describamos la región. Esa región, lo mejor es verla como una simple x, es decir, estirar la descripción hacia acá para sacarla en una sola integral. Entonces, en ese caso, pondríamos el x a variar de 0 a 2, ajá, y la y como función de x va a variar desde x hasta 4. Ahí tengo ya la región completamente eh, ya descrita, ¿no? A través de desigualdades. ¿Qué necesito también? Pues el profesor, usted requiere el diferencial de superficie porque estás calculando integral de superficie. En este caso particular, como ya decidí proyectar en el piso, el diferencial de superficie estaría compuesto por la raíz cuadrada de z parcial con respecto a x. Bueno, aquí la voy escribiendo. Esto es porque lo estoy proyectando en el piso. Y ahora uno dice, bueno, ¿quién es z? Como en el ejercicio podría tener varias superficies, pues entonces es la superficie sobre la cual usted está trabajando. Como se ve claramente aquí, al ser un plano otra vez quedan derivadas muy fáciles, porque la derivada con respecto a y es 0 y con respecto a x es menos 1. Por lo tanto, fácilmente se ve que el diferencial de superficie da raíz de 2 de a, ¿verdad? Nada más. Porque esta parte da, no, perdón, la que da 0 es esta, y esta da menos 1 al cuadrado, que es 1, más el 1 que tiene ahí a la derecha, pues queda entonces raíz de 2. Ese es el diferencial de superficie. Entonces, la integral que estamos calculando, la integral de superficie de x más 2y cuadrado más z, diferencial de superficie, recuerden que ¿qué es lo que había que hacer? Lo que había que hacer es convertirlo en una integral doble, en este caso por una región de proyección en XY. Y ahora, esta función que está aquí, esta es el f de x, y, z, hay que cambiarle la variable que no corresponde al plano donde estoy proyectando. En este caso, yo estoy proyectando es en el piso. Entonces, lo que hay que desaparecer es a la x. Perdón, a la z. Y la z, entonces, la sustituyo en función de quién? En función de la superficie con la cual estoy trabajando. Por ese motivo es que ahora yo voy a escribir x más 2y cuadrado, pero ahora voy a poner más 4 menos x, porque de acuerdo con la superficie, z es igual a 4 menos x. Y listo. Ahí ya cambié y ahora multiplicado por quién. Es lo que sigue ahora es el diferencial de superficie, pero aquí arriba probé que el diferencial de superficie da raíz de 2 de a. De hecho, este raíz de 2, por ejemplo, que es el diferencial de superficie, es muy común que a la gente se le olvide. Tan común, por ejemplo, como en los videos que yo expliqué el cambio de variable en integrales dobles y que a la gente tiende a olvidar luego, cuando aplica el cambio de variable, tiende a olvidar el jacobiano. Bueno, aquí la gente tiende a olvidar realmente cuál es el diferencial de superficie. Se les olvida calcularlo. Hay que calcularlo. El diferencial de superficie no siempre es numérico. Aquí pues me está dando numérico, pero no siempre lo es. Dependiendo qué tan compleja sea la ecuación de la superficie, pues entonces el diferencial pues no es tan directo como una constante. Y bueno, llegando a este punto, ya estamos listos porque esto ahora es una integral doble calculada con estas desigualdades. Entonces me quedaría la integral de 0 a 2 en x, de x a 4. Aquí nótese que la x se cancela con la x, entonces lo que me queda es 2y cuadrado más 4 por raíz de 2 y con diferenciales de y de x y pues listo. Ahí estamos en una integral doble completamente normal, ¿verdad? Ya esta, si usted quiere, la hace en un programa o la va haciendo a mano. Nótese que simplemente son polinomios. Ok, entonces ya esto te lo dejo como ejercicio a ustedes que ya realicen el cálculo nada más. Duda que usted puede tener cuando haga ese cálculo. Profesor, ¿qué unidades le pongo? Ninguna, no le pongo unidades. ¿Por qué? Porque esto es un ejercicio completamente teórico, no tiene ninguna aplicación. A mí no me están diciendo que esta función f significa algo, por lo tanto simplemente la integral
de superficie, lo que da es un escalar sin unidades. Si ya a mí me dijeran que esta función en el argumento es una densidad, entonces ya esto daría una masa y por lo tanto sí le pongo unidades de masa. ¿Sí? Pero en general a esto no se le ponen unidades. ¿Ok? Ok, vamos a pasar a otro ejemplo. Dice, de lo mismo. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en este video? Calcular integrales de superficie y funciones escalares. Dice, calcule la integral. Vean que aquí la integral de superficie, otra vez la misma notación. Yo trato de insistir en los videos mucho en la notación, porque como este tema de cálculo vectorial usa tantas notaciones, entonces es importante que el estudiante arraigue bien cuáles son. Entonces, recuerde que aquí lo que va es una función escalar. En un próximo video yo les voy a explicar sobre la integral de lo que se llama la integral de superficie, pero ahora de un campo vectorial. Así que ya aquí no va a ir una función escalar, sino que va a ir un F mayúscula, que va a ser un campo vectorial. Entonces trato de cuidar mucho que usted no se me enrede con las notaciones. ¿Ok? Esto es integral de superficie de un campo escalar, de un campo escalar. Entonces dice la superficie es y igual x. Vea que y igual x es un plano, la que se muestra en la figura de acá, y dice que la superficie está limitada por los planos z igual 1, y igual 1 y un elipsoide, x a la 2, y de pronto uno dice, pues pucha, cuesta como entender un poco cómo es el asunto. Entonces, ¿esto es plano? Sí, sí es plano. Y yo le voy a tratar de complementar un poquito la explicación de la siguiente manera, porque uno dice, de pronto no entiendo muy bien a qué se refieren con lo del elipsoide. Pues vamos a ver, pensemos en lo siguiente. Vamos a tratar de hacer ahí a mano alzada. Okay. Digamos que tengo aquí un elipsoide. A ver, es para que entiendan bien, 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 porque antes de cualquier ejercicio lo importante es que uno entienda bien la figura, ¿verdad? ¿Qué es lo que están hablando? Ok, vamos a pararnos por un momento aquí. Digamos que este es el 0, 0, 0, porque como usted puede ver, este elipsoide está centrado en el 0, 0, 0. Entonces, por un momento pensemos que aquí está el eje Z. Pensemos que por acá está el eje Y y por aquí el eje X. ¿Ok? Vamos a ver, digamos que este es el X, este es el Y y este es el Z. Ok, luego lo que están haciendo es que están metiendo un plano. El plano es el plano y igual X. Recuerden que ese plano, el plano y igual X vendría como para acá. Y luego ese plano va a subir y va a intersecar al elipsoide. Entonces, cuando ese plano sube e interseca el elipsoide, entonces me va a quedar una cierta intersección que va de aquí, por ejemplo, digamos, no estoy haciendo a escala, ¿verdad? Nada más es como una similitud. ¿Sí? Es un corte como así, cuando el plano sube. ¿Ok? Luego, adicionalmente, me están agregando dos planos más, que es el de y igual 1 y el de z igual a 1. Eso lo que quiere decir es que me están cortando, son planos que uno me corta aquí, este es en y igual 1, y el otro más bien va a cortar a una altura de z igual a 1. Entonces me va a generar un corte como así. ¿Ves? Ve los trazos de estos celestes. Te lo voy a tratar de repintar o incluso voy a usar la herramienta de segmento para que me quede mejor. De aquí a aquí, de aquí a aquí. Y le voy a repintar otra vez en anaranjado. Este que es, no, este no, permítame. Este. Este que está aquí. Entonces, para que ya les quede completamente claro, esta parte que está aquí, ¿no? Vamos a tirarla con otro color. Esto que está aquí, esto es lo que me están dando ahí. Eso es lo que me están dando ahí.
¿Lo ven? O sea, yo levanté el plano y igual a x que corta el elipsoide. Por eso es que este borde que está aquí, estoy ahora jugando en la figura a la derecha. Este borde está en el elipsoide. Este borde está en el elipsoide. ¿Ok? Luego, este que está aquí es por culpa de y igual 1. Y este que está aquí es por culpa de z igual a 1. Pero al fin y al cabo, todo esto, todo el interior, es parte del plano y igual a x. Entonces, yo espero que con esta explicación que le hice aquí, para usted sea mucho más sencillo entender a qué se refiere con ese dibujo. ¿Ok? De pronto la gente dice, pero eso es plano o no es plano, porque hablan de un elipsoide, entonces ¿es plano o no es plano? Sí, eso es plano. Nada más que tiene un borde que es curvo porque el borde sí es la intersección del plano y igual a x con el elipsoide. Perfecto, entonces teniendo eso claro, el siguiente asunto es notar que esa superficie no es proyectable en el piso, porque si yo me la llevo al piso, cae encima del plano y igual a x. Entonces esa superficie no es proyectable en el piso en el sentido que sea útil para efectos de una integral de superficie. A mí me parece que por la posición que está, lo más evidente es como aplastarla hacia el fondo. Es decir, lo más evidente es pensar en proyectar en el plano YZ, ¿ok? YZ. Y la proyección en YZ, yo creo que sí van a estar de acuerdo conmigo. Voy a lucir una cosa como así. Vamos a ponerlo en otro color. Vendría así. Luego vendría como así. Y luego así. Hay más o menos a mano alzada. Pero la proyección va a quedar una cosa como así. Y sería esta región que está aquí. Bajo el entendido que esa sería como a la hora de aplastarlo allá hacia el fondo. Bajo el entendido que entonces yo aquí estaría en y igual 1 y aquí estaría en z igual a 1. Sería súper importante averiguar quién es este punto que está acá. Y pues podría ser necesario sacar este punto que está acá. ¿Sí? Entonces, para poder yo sacar quiénes son esos puntos, pues debería comenzar a preguntarme primero que todo, ¿cuál es la ecuación de esa curva, ¿verdad? Pero para saber la ecuación de esa curva, pues esa curva es la proyección de esta, es la proyección de esta. Y si es la proyección de esa, pues entonces la única, y esa recuerde que era la intersección entre el plano y igual a x con el elipsoide. Entonces, para yo saber quién es esa curva, yo debería agarrar el plano y igual a x e intersecarlo contra el elipsoide x a la 2 más y a la 2 más 2z a la 2 igual a 18. Eso lo estoy tomando de acá. Al intersecar estas dos superficies, debo eliminar la variable x porque estoy proyectando en YZ. Entonces, para eliminar la variable x, es tan simple como agarrar y pues sustituir este acá. Entonces, lo que me va a quedar es y cuadrado más y cuadrado más 2z cuadrado igual a 18. Y de ahí fácilmente se ve que me quedaría y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Esa sería la ecuación de esta curva de proyección. Entonces ya no es un signo de pregunta. Yo sé que esto es y a la 2 más z a la 2 igual a 9, lo cual quiere decir que este círculo, que es un pedazo de un círculo que sigue y pega aquí. Pega exactamente en 3. Y luego aquí igual sigue y pega exactamente en 3. Y ahora sí, como ya tengo, ponga mucha atención, como ya yo sé la ecuación, yo podría tomar z igual a 1 y sustituirlo acá. Si yo pongo un z igual a 1, me quedaría y cuadrado igual a 8. Y y cuadrado igual a 8 implicaría que este punto es raíz de 8. ¿Ves? Ahí exactamente estoy en y igual a raíz de 8, ¿no?
Entonces ya no puedo describir esta región de proyección en YZ ya la podría hasta describir. ¿Por qué? Porque podría decir que esto, el Y varía, si lo veo como una simple Y, el Y está variando entre 1 y raíz de 8. Y el Z, que lo voy a ver en función de X y de Y, estaría variando desde Z igual a 1, porque los vectores estarían saliendo aquí desde Z igual a 1 hasta que pego con el círculo. Entonces, desde Z igual a 1 hasta el círculo. Y despejando Z de acá, me va a quedar que Z es igual a más menos la raíz de 9 menos Y cuadrado. Tomando en cuenta que estoy en el primer cuadrante, el Z es positivo, entonces eso significaría que el Z variaría desde 1 hasta la raíz de 9 menos Y cuadrado. Ya tenemos la descripción de esa región. Que por cierto, es un ejercicio un poquito más complicado que el anterior, ¿verdad? Porque primero me llevó un rato entender el dibujo. Ahora tuve que ver bien, descifrar bien cómo es la proyección. Ahora, ¿qué sigue? Hasta ahorita vamos al jueguito de saber quién es el diferencial de superficie. Recuerde que el diferencial de superficie, aquí luego, el diferencial de superficie, tomando en cuenta que estoy proyectando en YZ, el diferencial de superficie luciría como X en función de derivada con respecto a Y más X con respecto a Z más 1 diferencial de área. ¿Ok? Y pues de pronto aquí uno dice, profesor, pero este ejercicio se va a complicar muchísimo. Veo una confusión rara que uno podría tener, ¿no? Se va a hacer durísimo porque ahora tengo que venir aquí, despejar la X y vea que va a quedar con raíces horribles de necesidad, porque usted está trabajando con esta. No, no, no. El elipsoide, recuerde que lo que está delimitándome la superficie de interés es esta. Vean los cuidados que hay que tener, porque de pronto, como uno en un ejercicio de este tipo tiene varias superficies, de pronto le hace un enredo y termina derivando la que no es. Dios libre uno se ponga a trabajar con esta, ¿verdad? Primero que no es. Imagínense cómo quedan las derivadas de eso, jamás. Es esta. Así que es la superficie X igual a Y la que habría que derivar. Y de aquí fácilmente se ve que la parcial de X con respecto a Y es 1 y la parcial de X con respecto a Z es 0. Para de contar. Así que el diferencial de superficie de manera muy trivial sería dramático, pero en realidad es raíz de 2 de A. Y por cierto, vuelve a darme raíz de un número. Es porque los ejemplos que he hecho son planos. Entonces, al ser con planos, pues el diferencial de superficie queda muy directo. Eso es todo. ¿Okay? Bien, entonces ahora sí, pues vamos a ver qué era lo que yo quería calcular. ¿Qué era lo que yo estaba calculando? Lo que yo estaba calculando era la integral de superficie de una función que ni siquiera recuerdo quién era x menos y más 2z. X menos y más 2z, diferencial de superficie. ¿Ve? ¿En qué se convierte esto? Se convierte en la integral doble sobre una región de proyección en YZ. ¿Por qué proyecta en YZ? Ahora, en esta ecuación, en esta función escalar, ahora, como yo proyecté en YZ, hay que desaparecer las X respetando la ecuación de la superficie. Recuerda que la superficie era Y igual a X. Entonces, usando eso, pues yo tendría que cambiar esta X por Y, pero entonces esta y esta se terminarían cancelando. Entonces lo que me queda es la integral de 2z por el diferencial de superficie. El diferencial de superficie es raíz de 2 de A. Y pues vea qué cosa más sencilla, un ejercicio que lucía complicadísimo. En realidad ahora tengo las desigualdades, que tal vez las voy a ir a copiar porque las tengo muy lejos. Esas que están por acá, las traigo para acá abajo. Entonces lo que queda es la integral de 1 a raíz de 8 en Y. La integral de 1 hasta la raíz de 9 menos y cuadrado de 2z por raíz de 2 con diferenciales de z de y. Y que por cierto, algo que lucía demasiado dramático no lo es.
Porque nótese, vea qué cosa más sencilla. Nótese que este raíz de 2 lo puedo sacar de la integral. Y nótese que esto me quedaría la integral de 1 a raíz de 8. Y la primitiva es 2z es z cuadrado. Que hay que evaluarla de 1 hasta la raíz de 9 menos y cuadrado. Entonces, algo que lucía incluso complicado termina siendo una integral demasiado trivial porque de cuando yo evalúo la raíz en este z cuadrado, el cuadrado me cancela la raíz, entonces queda 9 menos y cuadrado. Ajá, y ahora evaluando el 1, entonces me queda menos 1. Y listo. Entonces queda así. Y hay que integrar más sin gracia. Y esa integral pues se sigue haciendo a mano. O ya hay una edición, la va a hacer en la calculadora para efectos de ganar tiempo. Ya yo la voy a dejar ahí porque me parece que ya es demasiado trivial lo que hace falta. Y pues simplemente hacerle énfasis que nuevamente, ¿les tengo que ponerle unidades? No, porque aquí en ninguna parte dice que el ejercicio obedece a algún tipo de aplicación o cosas por el estilo. Simplemente es un ejercicio pues genérico. ¿Ok? Vamos a pasar a hacer un último ejemplo. Un último ejemplo para que ya reforzar muchísimo más el asunto. Dice calcular esa integral sobre S2. Esto significa que la superficie se llama S2. Aquí sigue siendo diferencial de superficie. No es que si aquí se pone S2, aquí pone S2. No, aquí siempre es diferencial de superficie. ¿Ok? Aquí simplemente es el nombre de la superficie sobre la cual estamos trabajando. Esta que está aquí sería la función escalar. Este es el f de x, y, z en general, ¿verdad? En este caso solo viene en función de x y y. Pero en general puede depender de z también, ¿ok? Y dice, si S2 es la superficie de ecuación x igual a y cuadrado más 3, limitada por la superficie z igual a 4 menos y cuadrado, y los planos y igual 0 y z igual a 0. Entonces, ubicándonos en el dibujo, esta es S1, esta, que es z igual a 4 menos y cuadrado. Y esta es S2, que es x igual a y cuadrado más 3. Y el ejercicio puntualmente, me están diciendo que trabaje sobre S2. Así que la que le tenemos que poner atención es a esta que está como un color ahí vino. ¿Ok? Es ella, es ella. Entonces, pues lo primero que me parece totalmente claro es hacer la proyección correspondiente. Y ahí, por cierto, por ejemplo, este ejercicio no es proyectable en el piso. Para efectos de los intereses de lo que estamos haciendo, usted no debería proyectarlo en el piso porque en el piso lo que me quedaría es una parábola. Me refiero a esta, ¿verdad? X igual a y cuadrado más 3. No debería proyectarla en el piso. Donde pareciera que es muchísimo más sencilla es aquí. Aquí me queda 2, 4. Y este borde sería, me lo está limitando la superficie z igual a 4 menos y cuadrado. Quedaría así la proyección. Esta es la región de proyección en YZ. Estoy en YZ. Entonces aquí lo describo fácilmente, porque entonces el y quedó variando de 0 a 2 y el z como función de y quedó variando desde 0 hasta 4 menos y cuadrado. Ahí queda. Este ejercicio de viaje se siente muchísimo más fácil que el anterior. ¿Ok? El anterior sí fue un ejercicio muy, muy alto nivel. Bien. Entonces, teniendo eso, ya tenemos la descripción de la proyección. Vamos a calcular el diferencial de superficie. El diferencial de superficie sería, como estoy proyectando otra vez en YZ, entonces vuelve a ser X con respecto a Y, X con respecto a Z, más 1 diferencial de área. Perfecto. Y en este caso, pues la superficie involucrada es esta. A ver, esta. Entonces, tomando las derivadas, ves, aquí ya no va a dar una cuestión constante. Va a ser que la parcial con respecto a y es 2y. Y la parcial con respecto a z sería 0. Entonces, este diferencial de superficie ya sería a la hora de elevar al cuadrado, la x con respecto a y da 4y cuadrado. Entonces, lo que me queda es
la raíz de 4y cuadrado más 0 más 1 diferencial de área. Chiquitito. Entonces 4y cuadrado más 1 diferencial de área. Ese es el diferencial de superficie, entonces. Entonces, si ya yo estoy calculando la integral, me estaban pidiendo que calculara así. Me están pidiendo que calcule la integral sobre S2 de una cierta función, diferencial de superficie. La función era menos 5y entre x menos 7. Entonces, menos 5y entre x menos 7. ¿Sí? Entonces, en ese caso particular ya sería, esto se va a convertir en la integral, que si quiere planteemos la de una de la integral doble, porque aquí tengo las desigualdades. Entonces sería la integral de 0 a 2, la integral de 0 a 4 menos y cuadrado. Me falta la fracción hay que convertirla por el diferencial de superficie, que es raíz de 4y cuadrado más 1, raíz de 4y cuadrado más 1, diferencial de área. ¿Entonces? Y me falta convertir la fracción. La fracción no puede quedar ¿con quién? La fracción no puede quedar teniendo x porque uno proyectó en y. Entonces, el numerador queda igual como menos 5y, pero el denominador es x menos 7. Ese x hay que cambiarlo. Recuerden que la superficie involucrada es x igual a y cuadrado más 3. Por lo tanto, el denominador me quedaría y cuadrado más 3, restándole 7. ¿Sí? Pues listo. Ya aquí estamos. El diferencial de área aquí lo tenía que haber puesto de una vez como de z de y, ¿verdad? Era así el asunto. De una vez. Y aquí está ya la integral doble. Aquí ya está la integral doble, que de pronto también se puede ver un poquito trágica, pero en realidad no lo es, porque esa integral incluso si uno la trabaja un poquito, nótese que ya es simplificable, porque si usted presta mucha atención, notará que todo esto no tiene z. Entonces, al no tener z, es una constante para efectos de la primera integral. Así que yo puedo sacar toda esa expresión como menos 5y, el denominador, pues obviamente voy a poner y cuadrado menos 4, ¿verdad? El denominador, por la raíz cuadrada de 4y cuadrado más 1. Saqué todo esto. Si yo saqué todo eso, lo que queda es un 1. La integral de 1 con respecto a z es z, y evaluado de 0 a 4 menos y cuadrado da simplemente 4 menos y cuadrado. 4 menos y cuadrado, diferencial de y. Vean qué cosa más sencilla, porque tras de eso, ahora, esta expresión y esta se cancelan, salvo por el hecho que obviamente hay una diferencia de un menos. Ese menos lo cancelo con el de aquí arriba. Ajá, y por lo tanto, algo que lucía muy complicado, se transforma en la integral de 0 a 2 de 5y por la raíz de 4y cuadrado más 1, la cual es una integral muy fácil de calcular por sustitución, o pues ya por el nivel del curso en que vamos, pues simplemente se la en la calculadora y pues aquí ya me da la aproximación del resultado y nuevamente sin ponerle unidades, ¿ok? Hago énfasis, bueno, ahí termina el ejemplo, pero quiero hacer énfasis en dos cosas. Quiero hacer énfasis en que trabajamos sobre la superficie S2. Esa superficie definitivamente no es proyectable en el piso. ¿Qué? No se puede, porque en el piso lo que me va a quedar es simplemente esta curva, nada más. No queda una región de proyección. Ahora, este ejercicio, pongan mucha atención, porque este ejercicio uno lo puede hacer más general. En lugar de que a mí me hubieran preguntado esto, a mí me pudieron haber dicho, voy a poner aquí otra pregunta, permítame, otra pregunta. ¿Y cuál sería otra pregunta? Calcule la integral de superficie de la misma función que es menos 5y entre x menos 7, diferencial de s, donde, vea otra pregunta completamente, donde s es S1 unión S2. ¿Ves? Esta pregunta lo que quiere decir es que ahora tenés que hacerlo sobre S1, sobre S2 y sumar los resultados. O sea, eso es lo que significa la integral de superficie definida
sobre una unión de superficies que se traslapan en la frontera. En este caso, la superficie S1 y S2 solamente comparten los puntos frontera. Pero al igual que como trabajamos con curvas, lo que uno hace es que trabaja en una de las caras, luego en la otra y suma los resultados. ¿Sí? Entonces, si el ejercicio hubiera sido este, pues entonces lo que yo acabo de hacer aquí sería simplemente la mitad del ejercicio, que sería trabajar sobre ese uno. Ahora, tendrías que repetirlo sobre ese 2. Si yo estuviera trabajando sobre, no, lo dije mal completamente, porque más bien yo trabajé fuera sobre ese 2, más bien, me faltaría hacerlo sobre ese uno, si ese hubiera sido el ejercicio. Lo que sí es importante es que usted note que ese uno es z igual a 4 menos y cuadrado. Entonces, más bien, cuando usted trabaja sobre ese uno, no puede proyectarla en YZ. Vean qué ejercicio más bonito. ¿Por qué? Les repito, porque S2, aquí borré algo por error. S2, usted no la puede proyectar en el piso, más bien obligatoriamente la tuve que proyectar sobre YZ. Ahora más bien, cuando usted se pase a trabajar con esta otra, ahora más bien no puede proyectarla en YZ porque ella en YZ lo que me queda es una parábola, nada más, no es una región de proyección. Ahora más bien es al revés, a S1 podría ser obligatorio, bueno, en realidad no es obligatorio porque también se puede trabajar en XZ, pero digamos que yo la trabajaría proyectándola en el piso. Entonces es interesante porque dependiendo si estoy trabajando con S1 o con S2, a una de ellas la puedo proyectar en XY y en YZ no. Y la otra más bien no se debe proyectar en YZ y más bien la proyectaría en XY. Este ejercicio es súper valioso para entender ese juego de dónde puedo y dónde no puedo proyectar. Como he explicado mucho en el video, me parece que estamos en un excelente punto para dejarle como ejercicio a usted que termine este, donde ya yo le trabajé sobre ese 2, trabaje usted sobre ese 1 y me culmina entonces eh, el ejercicio este grandote, ¿verdad? De calcular sobre toda la unión de superficies. Y pues obviamente le dejo también a que las integralillas que quedan, pues obviamente que completen el PDF para que les quede pues sin omitir ningún detalle. Con eso finalizamos el video. Muchas gracias.